Buenos días, Sonia Montaño, colega socióloga, feminista boliviana. Bienvenida a Nuevas Miradas. Sonia también tiene una columna en Página 7 y por eso la hemos llamado y le agradecemos de antemano haber atendido la invitación de Nuevas Miradas. Muchas gracias, Juan Ramón, por la invitación. Un gusto poder responder a sus preguntas. Muchas gracias, Sonia. Bienvenida. Queremos saber desde Nicaragua cómo se está sintiendo el boliviano de la calle, el que anda en la calle, después de los resultados del señor que llegó al poder, el señor Luis Arce. ¿Qué está pasando en Bolivia ahorita? Mira, esa pregunta es interesante porque ha sido todo muy dinámico. Yo voy a justamente enviarle una columna que publiqué este domingo que se llama Aquí no ha pasado nada. No sé si ustedes han conocido, pero hay una autora venezolana muy linda que escribió en algún momento de su historia un libro sobre Aquí no ha pasado nada. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Usted siente, por un lado, que el día de las elecciones, muy propio de la tradición, contra todos los pronósticos, la gente fue a votar. Probablemente en Bolivia el voto es obligatorio, pero fue a votar en casi el 83%, cosa que está en los rangos más altos. Usted ha visto que en Chile ayer han votado 40% y se considera una gran votación. Los bolivianos nos gusta votar y la gente fue a votar a pesar de que la pandemia y bueno, todo eso. Entonces, ese día yo le diría que la gente se sentía muy optimista y muy comprometida con el proceso electoral, hasta la noche que empezaron a surgir los resultados por encuestadoras, ¿no? Por el Tribunal Electoral, pero que ya daban cuenta de una rotunda victoria del movimiento socialismo, con una brecha de 20 puntos entre el primero, que es Arces Catacora, y los otros candidatos. Entonces, a pesar de que ahora ya los resultados son oficiales, pero era evidente que no se podía remontar esa diferencia. No era una diferencia como la que hubo el 2019, cuando Evo Morales hizo fraude electoral y la diferencia, sin embargo, era muy pequeña y auguraba un paso a una segunda vuelta. Entonces, ahora no hay, el MAS ganó en primera vuelta y, digamos, lo novedoso desde el punto de vista electoral es que a lo largo de todo este proceso que fue postergado varias veces, el voto de no sabe, no responde o voto oculto de nulos, etcétera, nunca fue, salvo algún estudio que estuvo circulando, un voto explícito a favor del MAS. Y sin embargo, ese 20% de personas que decían que no sabían, que no habían decidido su voto, que eran los indecisos, los que no saben, etcétera, terminó favoreciendo ampliamente al movimiento al socialismo. ¿Por qué ocurrió eso, Sonia? A ver, una posible. Hay varias explicaciones. Por un lado, probablemente este es un voto que corresponde a sectores sociales menos politizados, menos proclives a tener una opción electoral dura, como el 30% que ha votado por el MAS y que, aunque Evo ha sido corrupto, etcétera, etcétera, creen fervientemente en su líder, ¿no? Este era un grupo más bien muy, probablemente muy de sectores pobres, menos politizado, y que estaba esperando votar ganador, pero que al mismo tiempo tenía mucho miedo en dar a conocer su opción política. Entonces ahí había un grupo que no estaba abierto a compartir con las encuestadoras, inclusive algunas encuestadoras bastante creíbles, como la Fundación Jubileo, que
que fue un grupo amplio con la iglesia, los medios de comunicación, etc. Entonces, esa puede ser una. Desde el lado de la oferta electoral, claramente los candidatos de oposición no habían llegado a estos sectores. O sea, ya sea por la pandemia, por razones de clase o por lo que fuera, los candidatos de oposición no se dieron la posibilidad de ir a ver de qué sufre, de qué ama, qué pasa con la gente en la calle que está ganándose el pan de cada día. Y probablemente el tercer motivo, no solo para los indecisos, sino en general para el resultado, es que el gobierno de transición fue un gobierno muy malo. O sea, nosotros tuvimos 14 años de Evo Morales con una historia, creo que al principio de algunos aciertos, pero que sistemáticamente fue yendo hacia el lado del autoritarismo, la corrupción y el abuso de los derechos humanos. Pero, como dice la gente, que es otra cosa que no sé si muy boliviana, muy latinoamericana, de robaron pero hicieron obras. En cambio, la presidenta Yanine Áñez, que fue una sucesión constitucional muy forzada. No hubo golpe de Estado aquí en Bolivia, yo suscribo claramente que no hubo golpe porque Evo se fue cuando vio que la gente estaba en la calle, que la gente de la Central Obrera Boliviana le pedía que se vaya, cuando la comunidad internacional lo estaba presionando. Hay un libro de Robert Brockman que sale muy clarito ahí. Bueno, entonces Evo se fue, ahí hubo una fuga, él pidió a sus gentes que renuncien. Otro momento hablamos sobre el periodo, ese momento, pero aquí lo que pasó es que fue sucedido por Yanine Áñez, que era la segunda vicepresidenta del Senado, porque la primera vicepresidenta, que es del MAS, renunció por instrucciones de Evo Morales. Entonces, llega Yanine Áñez, la gente sale a las calles, los ministros se meten a las embajadas, se van a México, y a Yanine Áñez le pasa lo que le pasa a muchos hombres también, que el poder los engolosina. Ella era una senadora muy de bajo perfil, aunque había estado en política mucho tiempo, pero ella en su propio partido, como buena mujer, fue ninguneada y no la consideraron ni siquiera en la lista de futuros parlamentarios. Estaba medio así perdida, pero por línea de sucesión constitucional le tocaba a ella ser presidenta. Entonces, lo que ocurre es que una vez que asume el poder, se suben al carro de la política todos los grupos de derecha, fundamentalistas y fachos, como les llamamos aquí, para hacer el gobierno de transición y supuestamente llamar en 3 meses a las nuevas elecciones. Ahí le vino su minuto de gloria y en algún momento esta señora pensó: yo soy la única que puede unificar el país, porque siempre había una demanda de necesitamos unidad para derrotar al MAS. Y entonces se volvió ahí, esa parte de la historia, como yo no estoy en ese ámbito de poder, no le puedo contar las internas, aunque se saben muchas cosas, pero yo todavía no puedo. Sí. Hay que acabar de leer el libro de Robert Brockman, que es muy bueno en eso. La señora se postuló y entonces en los pocos meses de transición, obviamente, en vez de gobernar para unas buenas elecciones, empezó a hacer campaña electoral y era muy difícil saber si ella era presidenta o candidata. Empezó a lanzar señales, bueno, fundamental, la Biblia, y empezó a lanzar bendiciones todo el tiempo. Nunca la presidenta pidiendo a Dios que nos bendiga. Bueno, empezó todos los rasgos fundamentalistas, hizo un mal manejo de la pandemia y sobre todo mucha corrupción porque se vieron negociados con los respiradores. Entonces, el gobierno de la Yanine, como se dice ahí en los pasillos, fue uno de los mejores jefes de campaña del MAS para volver. Porque la gente, aunque bien recuerda que el MAS hizo muchas cosas malas, prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer.
Sonia, Y la otra cosa, disculpe, volvamos a un punto muy ya, importante. Discúlpeme. Eh, sí. Me llamó la atención, usted se refirió a ese 20% que decidió. Ujú. ¿Quiénes son? ¿Cómo pensaron? ¿Visualizaron esto que usted está diciendo ahora? No, a ver, ese 20% eran los indecisos, los que no saben, no respondían y que de alguna manera se puede ver que fue el electorado que se fue a votar por el MAS. Al otro lado estaba una candidatura que fue importante, que fue la que ganó el 2019 de Carlos Mesa, que fue una candidatura de centro democrático, pero que, como le decía, no logró llegar a esos sectores más deprimidos, menos politizados, más ausentes. Probablemente este 20% del que yo le hablo de los indecisos no era un grupo homogéneo. Y muchos de los estudiosos de sistemas electorales suelen decir, y dijeron también en Bolivia, que normalmente el grupo de indecisos se divide en todas las opciones. Entonces, un grupo habría de irse con el MAS, otro grupo pudo haberse ido con Mesa, y el otro grupo podía haberse ido con Camacho, que es el candidato de Santa Cruz. Hay otro que es el tema regional, que es completamente fundamentalista y fascista. Entonces, la sorpresa en las elecciones es que ese 20% de indecisos no se fueron ni con Camacho ni con Mesa, se fueron con el MAS. Se fueron al voto ganador. Sí. Se fueron al voto ganador por razones del abuso del mal gobierno de Yanine Áñez, se fueron por la identidad cultural, o sea, aquí viene el tema indígena. Probablemente estos grupos de personas pertenecen a los estratos más pobres, más discriminados, más ausentes, y prefirieron eso que decíamos, el malo conocido a lo bueno por conocer. Y por otro lado, hay que estudiar la campaña del MAS. O sea, yo tengo la hipótesis, y creo que hicieron una muy buena campaña. Arce fue a los mercados, a las calles, estuvo hablando con la gente, se puso barbijo, pero estuvo con la gente. Hizo una muy buena campaña. En cambio, los otros partidos, particularmente Carlos Mesa, que era la opción más democrática, hizo una campaña por internet, por redes sociales, por Zoom. No, eso puede ser. Pero además, hay gente que está estudiando que la campaña del MAS se parece mucho a lo que hicieron los de el Brexit en Londres. O sea, estudiaron en profundidad, de manera mucho más científica, entre comillas, los gustos, las aspiraciones, y tomaron, por ejemplo, como un eje el racismo, que en Bolivia es muy fuerte, que el MAS no lo resolvió, pero que ahora lo utiliza como una bandera de política, ¿no? Sonia, vamos a lo que los nicaragüenses se han estado preguntando o han estado tratando de explicarse. Aquí hay varias versiones de la lectura de las elecciones de Bolivia. Uno, que la oposición no se unió, diciéndole a la oposición nicaragüense que tienen que unirse, tienen que ir todos pues contra la dictadura. También hay otras versiones que, bueno, entienden el fenómeno de Bolivia, pero que no se explican cómo este partido de Evo regresa al poder. Pero lo que más me interesa que usted me diga es real, fue por la oposición que no se unió que ganó el MAS. Yo no creo eso. Yo estoy consciente que mucha gente insistió en que el tema de una especie de un frente único antimacista hubiera sido la solución. Es una posibilidad, pero para mi gusto muy débil, porque la unión significaba unir el agua con el aceite. Sí. O sea, la unión con Camacho, que por ejemplo en Santa Cruz, que es la zona
agroindustrial, más progresista, y donde los indígenas y las mujeres son muy discriminados, ha ganado en Santa Cruz 40% del voto y probablemente sea el futuro gobernador de Santa Cruz. Una alianza entre él y Carlos Mesa, que es un moderado, o sea, Carlos Mesa no es un radical de izquierda, ni mucho menos, pero ya tiene algunas cosas interesantes como respeto a la división de poderes, respeto a los derechos, etc. Una alianza preelectoral con ese grupo, por ejemplo, hubiera sido muy difícil de concertar, de poner, y hubiera significado una negociación, como usted sabe, siempre en política, primero negocian los nombres de los diputados y senadores para luego ponerse de acuerdo en el programa. Entonces, yo creo que eso no era una muy buena idea. Y los otros candidatos, que sacaron 2, 1 y 0%, llenaron la papeleta, pero la gente fue sabia y concentró su voto en los 3 principales candidatos. Claro. Entonces, el tema de la unidad yo creo que hubiera sido una unidad entre Mesa y Camacho. Por otro lado, creo que más importante que eso fue el mal gobierno de Áñez y la pésima campaña de Mesa. Sí. O sea, Mesa hizo una muy mala campaña porque él era el ganador del 2019, el posible ganador. Iba a pasar a una segunda vuelta. Y se quedaron como con inercia esperando que la gente vuelva y vote por ellos. Yo creo que ese fue el principal error de una campaña de oposición inerte frente a un MAS que volvió renovado con el Grupo de Puebla, con artículos en el New York Times, con artículos en las radios locales, con presencia. O sea, la campaña del MAS es digna de analizarse para ver cómo se gana una elección. No es para ver cómo gobierna, van a gobernar con mucho problema. Pero yo creo que el tema de la unidad es parcialmente, hay que tener una unidad, digamos, en fuerzas democráticas, pero no puedes incluir a los grupos fundamentalistas y fachos, que es la tercera fuerza política en este momento en Bolivia. Hay otra expectativa también. ¿Regresa o no regresa Evo Morales? ¿Y cómo regresa? Bueno, él ha dicho que regresa. Dice que va a venir de la mano del presidente argentino, de su admirador Blanquito. Sí. Mira, una de las herencias más graves que tenemos del gobierno de Morales es la justicia corrupta. Ya, o sea, aquí Dios me libre de caer en la justicia. El gobierno de transición no ha cambiado ni a jueces, ni fiscales, ni procuradores de nada. Ayer ya había una orden de aprehensión contra el presidente Morales y ya le han retirado esa orden diciendo que no se la habían entregado personalmente. O sea, como él está en Buenos Aires, entonces la orden tenían que llevarla a Buenos Aires, al consulado, a no sé qué. Bueno, usted sabe que tiene a Baltasar Garzón, a unos notables juristas ahí atrás, y aquí tenemos una justicia que no razona. Entonces, hay un riesgo real de que el Evo pueda volver y se levanten los cargos. Hay muchos cargos contra él, desde la pedofilia hasta... Pero es posible que pueda volver. Serían tontos desde el punto de vista político porque hay un grupo de gente que va a salir a las calles. Entonces, si el nuevo presidente quiere gobernar, dentro del propio MAS hay gente que está diciendo, como la senadora Eva Copa, que tuvo un papel muy importante, ella dice que arregle sus problemas primero y que después venga. Pero, o sea, se oyen voces dentro del MAS para que el señor se quede un poquito más parece que ahora está en Venezuela. Entonces, llega con Maduro. Entonces, vuelvo a insistir en que parte de la respuesta a lo que usted me pregunta tiene que ver con el ajedrez internacional, que es un espacio
que Evo ha trabajado magistralmente, ¿no? Para que Chomsky lo ame y todos estos señores se crean, firmen cartas a favor de Evo sin saber. La Almudena Grandes ha escrito un artículo vergonzoso en El País, pero ¿por qué pone, o la señora de CNN, que lo ponen en el cielo? Entonces hay un tinglado internacional que puede ser una gran presión para que Evo vuelva, más que el deseo interno. Ahora, ¿quién es más cercano a Evo, el señor Arce o Choquehuanca? Bueno, yo creo que Evo Morales, por lo que dicen las biografías y quienes los conocen, no es cercano a nadie. Tiene algo de psicópata Morales. Pero Arce le debe más a Morales que Choquehuanca. Choquehuanca, con todo, es cercano, pero es una cercanía más política. Choquehuanca, más bien Morales le debe favores porque Choquehuanca finalmente ha aceptado mucho de lo que Evo orientaba políticamente. En cambio, Arce le debe la protección que Evo le ha dado, por ejemplo, en el tema de la corrupción del Fondo Indígena, que es una corrupción millonaria donde el que firmaba los cheques era Arce. Entonces, hay muchas cosas que Arce le debe a Morales haberlo investido como candidato, porque ese fue el candidato de Evo. Claro. Haber logrado que Choquehuanca se vaya al segundo lugar a pesar de que las bases querían que sea Choquehuanca. Entonces, el que está más en deuda es Arce, y Choquehuanca deja deslizar algunos venenitos, pero yo creo que el poder es un pegamento fuerte, ¿no? Ahora, no se puede repetir lo de Ecuador. Eso dicen, están diciendo eso de si será un Lenín Moreno Arce. ¿Quién sabe? Ahí uno no puede meter, porque usted sabe que en esta cosa no hay lealtades, ¿no? Sí. Pero, no sé, yo no soy capaz, ahí ya no tengo bola de cristal. Por lo que me dice, se avecina una crisis, pues, porque también, aunque usted habla de la proyección positiva que ha tenido Morales en el exterior, también sus amigos están golpeados. Pues el caso de Maduro, pues, es muy difícil, ¿verdad?, tener autoridad moral para apoyar a Morales. Ortega, ya no digamos. El caso de Argentina tiene una crisis, pues, no resultó la herencia de los Kirchner, y o sea, no los veo, pues, en una fuerza internacional, porque la idea de ellos, me imagino, es llevarlo al aeropuerto el día de la toma de posesión de Arce, y entonces, sí, o le van a llegar flores o le va a llegar la orden de captura. ¿Qué piensa usted? Sí, yo creo que usted tiene razón en marcar la relatividad de esa fuerza política internacional. Mucha plata, yo creo que hay más plata que adhesión en todas sus instituciones, sus grupos. Sin embargo, es la última carta creíble, entre comillas, que ellos tienen. Entonces, solo eso explica que sigan ahora, por ejemplo, hay una broma, con el perdón de los gallegos, que dice que, bueno, esta es lógica gallega, que dicen, si ahora ganamos, quiere decir que no hubo fraude, ¿no? Una cosa, ¿cómo están manipulando los datos para que no hubo fraude, hubo golpe? O sea, hay una narrativa muy recurrente con grandes esfuerzos, pero no le quito la razón a usted en el sentido de que ya no es el ALBA, ¿no? Ya no hay el ALBA. Así. Y el Evo está planteando la necesidad de reconstruir una sur, etc. Tienen todavía, entonces se están jugando a eso, pero sí, efectivamente, hay brechas internas y también hay cansancio externo, porque todo esto significa recursos. ¿Quién está financiando a Evo Morales? No hemos hablado del narcotráfico, que es una dimensión que ha sido muy fuerte en el gobierno de Morales y que, sin embargo, todavía no hay prueba contundente de que esto haya entrado. Así. Creo que se avecina una crisis, y se avecina la crisis económica. En Bolivia se están quemando bosques, una crisis ambiental brutal.
que beneficia a los agroganaderos que apoyaron a Evo Morales y que ahora están con Camacho. Entonces, es cierto que aquí no estamos pensando que si estamos frente a ideologías, pero estamos frente a intereses, claro. y hay que ver hasta dónde le da el físico a Morales para... Ahora, en este gobierno de Arce y Choquehuanca no está la agenda indígena, no está la agenda de las mujeres, no está la agenda de los jóvenes. ¿Qué piensa usted? No, la agenda de Arce va a ser una agenda anticrisis. Es muy chistoso porque cuando estaba en campaña ellos decían que Bolivia era más o menos como Suiza y que ya no había pobres y que la paridad en las mujeres, muchas cosas. Sí. Y luego lo eligen y al día siguiente dice que estaba muy asustado con los indicadores económicos, que no quisiera hacer una devaluación del dólar, pero que tal vez sea necesario. Entonces, ese va a ser uno de el tema de la deuda. O sea, ya los temas duros de la economía hacen que esto. Segundo, el gabinete. ¿Quiénes van a entrar a su gabinete? Es muy interesante cómo los cocaleros, que son su base social dura, están pidiendo creo que 4 o 5 ministerios. Los habitantes del Alto, 7. O sea, hasta ahora hay como 35, 40 pedidos de ministerios para los grupos sociales. Eso él va a tener que administrar porque son sus electores, pero no puede gobernar así. Claro, así. Las mujeres, algunas mujeres van a estar. Usted sabe que el MAS tuvo paridad a lo largo de toda su gestión. Ahora hay mayoría de mujeres en el Senado, pero no son mujeres que tengan todas, que tengan una agenda feminista. Es más, muchas de ellas tienen una agenda fundamentalista. Eso, nuestra agenda como feministas, hay que conquistarla otra vez desde las calles, poco a poco, con luchas, sabiendo que todos nuestros posibles aliados no creen que sea lo más importante. Claro. Bueno, Sonia, muchísimas gracias por su tiempo. Interesante lo que usted ha dicho. A la orden. Creo que la oposición nicaragüense debe dejar el Zoom y el Skype para ir al barrio. Esa es la principal lección que yo saco de esta Yo también revista, creo. ¿verdad? Sí. Y bueno, suerte, Sonia, para los bolivianos y ojalá que esas crisis que se avecinan, pues, las sepan administrar. Muchísimas gracias. Y suerte para Nicaragua también. Muchas gracias, Sonia. Un placer.